Definitivamente la jugada de Dinora Figuera es una jugada del Departamento de Estado. Eso queda claro y es una jugada que comienza con aquella reunión, que no recuerdo la fecha exacta, que se dio en el mes de julio entre Dinora Figuera y el señor Cossack, subsecretario del Departamento de Estado. Ahí empieza básicamente digamos, a cocinarse lo que vimos ayer con la llegada de Dinora Figuera. La otra cosa que debo decir es que yo me enteré en la mañana de que ella estaba en camino a Venezuela. Me enteré justamente por un miembro de la prensa que me lo informó en la mañana, y yo hice la consulta a alguien cercano al equipo de María Corina Machado y a la plataforma unitaria, y me confirmó que era verdad, o sea, que ella estaba en camino. O sea que la llegada de ella no los tomó de sorpresa, quizás los tomó de sorpresa la decisión de que ella viniera intempestivamente, sin mucho aviso previo, pero digamos que estaban al tanto del tema. ¿Fue coordinado el viaje? Bueno, no lo sé, pero creo que no. ¿Okay? Creo que fue un viaje básicamente decidido por el Departamento de Estado. Creo que lo que se busca en este momento, ante, digamos, todos los reclamos que hay con relación a que la normalización avanza mucho más rápido que la democratización, creo que esta es la respuesta del Departamento de Estado a los múltiples reclamos, tanto desde los Estados Unidos, hay que recordar las audiencias, por ejemplo, del señor Marco Rubio en el Congreso, como a los reclamos que se hacen oír desde Venezuela. Y creo que esta es la respuesta que estamos teniendo en este momento. Y Estados Unidos básicamente buscó un actor que no necesariamente era el actor, digamos, que más polarizaba y que tiene más apoyo en Venezuela, como es el caso de María Corina Machado, de Mundo González y la plataforma unitaria, sino que buscó un actor que no necesariamente tuviera aspiraciones políticas, como lo expresó Dinora Figuera ayer en el aeropuerto, que fuera sin lugar a dudas opositora. Creo que nadie tiene dudas sobre la posición política de Dinora Figuera, pero que polarizara menos. Y creo que de alguna manera Dinora Figuera va a tener la responsabilidad, por decirlo así, de coordinar estas negociaciones y de llevar a cabo estas negociaciones. Y que contara también con esa legitimidad de la Asamblea Nacional 2015, que al final fue la que fue reconocida Sí. a nivel internacional. Sí, es evidente que en el comunicado del Departamento de Estado se deja ver, y inclusive por los logos utilizados en el comunicado de Dinora Figuera después de la reunión con Jorge Rodríguez, que el punto de apalancamiento para tener, digamos, la representatividad para estar al frente del proceso de negociación es el ser la presidenta de la Asamblea Nacional, que fue elegida en el 2015, que fue reconocida por los Estados Unidos y que inclusive fue reconocida por el gobierno de Donald Trump en su momento, por la administración pasada de Donald Trump. Entonces esto de alguna manera lo que trata es de decir, esta persona no es una persona que se escogió al azar, es una persona que se está escogiendo por ser la presidenta de la Asamblea Nacional del 2015, que es la única asamblea que el gobierno norteamericano reconoce como legítimamente electa. Y de ahí básicamente está el apalancamiento de la legitimidad de Dinora Figuera. Ahora, profe, ¿cómo queda la situación política, ¿no? Dinora Figuera ayer con su llegada, con sus palabras, dejaba claro que ella venía en una posición institucional, que ella no venía representando a ninguna de las partes. Esta mañana ella le dio una entrevista a Román Losinski, escuché la entrevista y ella decía que ella no venía a hacer gestiones para una candidatura en específico, sino para que todas las candidaturas que se presenten en su momento tengan las mismas condiciones y puedan jugar bajo las mismas normas. Y yo le pregunto, ¿cómo quedan las partes políticas en este momento, cuando pues ahora esta negociación no va con la plataforma unitaria, con ese acuerdo de Panamá que se había firmado hace unas semanas, sino que ahora es básicamente una negociación entre una parte puesta por el Departamento de Estado y las autoridades encargadas? ¿Cómo quedan el resto del ecosistema político? Bueno, a ver, yo creo que aunque la situación es como muy temprano para evaluarla y para poder sacar conclusiones, yo diría, en primer lugar, que Dinora Figuera no puede figurar como mediadora del proceso. O sea, ella no es una institución, digamos, imparcial en este proceso.
que se coloca en la mitad del camino entre el gobierno y la oposición. Dinora Figuera es representante de la oposición, de una Asamblea Nacional que fue electa y donde la mayoría de esa Asamblea Nacional, para ser totalmente francos, la mayoría calificada, aunque después no se reconoció, quedó en manos de la oposición. Y ella está allí básicamente como representante de esa Asamblea Nacional dominada por la oposición. Entonces ella es parte, no es mediadora del proceso. Ahora, lo que es interesante de esto es que de alguna manera Dinora Figuera, al decir no tengo aspiraciones políticas y vengo aquí en un rol institucional, pues de alguna manera está obligada a representar los diversos intereses que pueda haber del lado de la oposición. Y eso es interesante, ¿no? Yo creo que la oposición mayoritaria está unida bajo la plataforma unitaria y bajo el Pacto de Panamá, el Acuerdo de Panamá, y creo que allí esa oposición es la que de alguna manera su voz tiene que ser representada por Dinora Figuera. O sea, Dinora Figuera no es un actor que no se convierte o no sustituye a los facilitadores noruegos, por poner el caso. Ella representa a la oposición y la oposición que tiene que representar es la oposición mayoritaria, de la cual incluso forma parte su propio partido político, Primero Justicia. Entonces, al final del día, es la oposición que ella tiene que representar, Ahora, sin descuidar otros intereses que pueda haber en otras oposiciones, pero esa es la oposición que ella representa. Podría ser que al gobierno de Estados Unidos no le gustó lo que ocurrió con la elección del fiscal y la defensora y la envía a ella como miembro de la Asamblea Nacional que reconocen a que esto no ocurra con la elección de magistrados, que por cierto hoy salió la lista de los candidatos. Y otra pregunta es, María Corina Machado jugó adelantado con esa firma del Acuerdo de Panamá, siendo ella la escogida para que fuera la representante de ellos a negociar, y eso tampoco le gustó a Estados Unidos y mandó a otro. Bueno, yo no sé si es una cuestión de gustos o no gustos. Yo creo que aquí de lo que se trata quizás es de buscar una interlocutora que, digamos, tenga la posibilidad de sentarse cara a cara con los representantes del gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez. Y a lo mejor el gobierno norteamericano sintió que había que buscar a una persona que no fuera María Corina Machado para este tema. Pero yo sí creo que al final del día el Acuerdo de Panamá no queda sin ningún valor y sin ningún sustento, porque yo creo que el Acuerdo de Panamá obliga a esa oposición mayoritaria a ponerse de acuerdo en las posiciones que van a asumir de cara a esa mesa de negociación, y de alguna manera son los que van a fijar posición a través de Dinora Figuera. Yo no creo que Dinora Figuera vaya a funcionar independiente del acuerdo que hay en la oposición mayoritaria. Creo que ese no es el rol que le correspondería, porque además sucede algo que es importante. Hay que tomar en cuenta que la legitimidad que Dinora Figuera tiene hoy, y quiero ser muy claro en esto, no estoy cuestionando la legitimidad de Dinora Figuera, pero lo que hay que tener muy claro es que Dinora Figuera goza de una legitimidad, vamos a llamarla de alguna manera residual, que es lo que queda de la Asamblea del año 2015, pero la legitimidad mayoritaria hoy en día descansa sobre una oposición representada por el movimiento del 2024, por todo lo que sucedió el 28 de julio del 2024. Entonces no tendría ningún sentido para Dinora Figuera, ni para nadie, ni para el Departamento de Estado, ni para nadie, divorciarse del movimiento del 2024, sino lo que tendría sentido es que Dinora Figuera, posiblemente desde una posición más ecuánime, desde una posición más conciliadora, pueda ser el interlocutor del movimiento del 2024, pero creo que no puede ser algo divorciado del movimiento del 2024. Si esto fuese, y estamos muy temprano para decirlo, pero si esto se convirtiese en algo divorciado del movimiento 2024, pues evidentemente va rumbo al fracaso. ¿Se podría decir entonces que la llegada de Dinora Figuera marca al menos el inicio de esa tercera fase
de los Estados Unidos, es decir, que ya no nos quedamos en la fase de recuperación y estabilización, sino Sí. que ya se avanza al inicio Sí. de una transición. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la llegada de Dinora Figuera marca el inicio de la tercera fase. Creo que estamos en fase de transición. Obviamente, la declaración por sí sola no nos hace entrar en la fase de transición. Lo que nos va a hacer entrar en la fase de transición es los hechos que se desprendan de este primer movimiento. O sea, que verdaderamente se inicie la negociación, que verdaderamente haya una agenda, que se marquen unos hitos, que haya avances verificables públicamente de esa agenda, que haya fechas, por ejemplo, para la liberación de todos los presos políticos, que haya fecha para el regreso de los El exiliados, CNE. que haya fecha para el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, que se abra el registro electoral dentro y fuera de Venezuela. Entonces, convertir las declaraciones en hechos nos coloca justamente en la autopista de la tercera fase. Pero yo sí creo que este es un primer movimiento hacia el inicio de una tercera fase y un movimiento afortunadamente avalado por los Estados Unidos, que hasta ahora no han avanzado en la tercera fase y pareciera que con este movimiento lo hacen. Y a partir de aquí podemos tener una aceleración de ciertos sucesos. Esperemos que así sea. Profe, ¿cómo queda la gente? Porque, a ver, son muchos los procesos de diálogo que ya han ocurrido. Y por lo menos nosotros venimos de hacer unas encuestas en la calle y mucha gente dice, bueno, yo espero que si ocurra algo, o yo creo que en esta oportunidad porque está Estados Unidos, pero la mayoría de la gente no tiene mucha expectativa con que eso se vaya a realmente convertir en hechos concretos. ¿Qué en el camino va a ir marcando la pauta para que haya confianza? ¿Qué hitos? Porque además los dos comunicados hablan de hitos, de avances verificables. ¿Qué hitos van a ir marcando la pauta para que la gente confíe? Déjame incluir en esta porque también va vinculada precisamente, las personas están percibiendo que María Corina está desplazada en este momento. ¿Qué se le dice a esas personas que piensan que María Corina está desplazada? ¿Realmente Dinora Figuera viene con ese rol? No. A ver, lo primero, ¿cómo queda la gente? Muy confundida. Y desde hace rato la gente está muy confundida. Yo diría que desde el 3 de enero la gente está muy confundida, porque la gente esperaba que después del 3 de enero el Mundo González llegara y se instalara en Miraflores, y eso no pasó. Entonces, evidentemente hay mucha confusión y la confusión está justificada. Los Estados Unidos aquí están ensayando una nueva manera de promover un proceso de transición política que queremos apostar a que sea exitoso, pero como no tenemos un caso para compararlo que sea igual, pues entonces quedan muchas dudas si va a ser exitoso o no. Esperemos que sí lo sea. Y es un poco generar previamente al proceso de transición ciertas condiciones para que la transición no se revierta como ha sucedido en más del 50% del caso de las transiciones. Pero la duda que queda es si efectivamente va a funcionar. Veremos, ¿no? Ahora, yo creo que este proceso, a ver, habiendo visto una encuesta muy recientemente, un estudio importante hecho por Delfos, por cierto, para el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, que no se hizo público y yo, por supuesto, no estoy autorizado para hacerlo público, pero viendo ese estudio lo que puedo decir es que la mayoría de la gente esperaba que ocurriera una negociación. O sea, lo que la gente está viendo es lo que la gente estaba esperando que ocurriera. ¿Okay? Y creo que en parte también estaban esperando que ocurriera por lo que sucedió en Panamá y por la narrativa de Panamá. Quizás el hecho de que no sea María Corina Machado quien ahorita esté, digamos, en el foco central, confunde. Ahora, yo creo que María Corina Machado no puede ser desplazada. No es un tema de si los americanos deciden desplazarla o no deciden desplazarla. Yo no creo, primero, que eso sea lo que está pasando. Y creo que por el otro lado, si fuera lo que está pasando, no la pueden desplazar. Y no la pueden desplazar porque los norteamericanos pueden de alguna manera ayudar en este proceso, pueden inclusive generar una enorme coerción sobre las partes, pero lo que no pueden hacer es decidir quién tiene la legitimidad. Ahí hay un límite y un límite que, digamos, está fuera de sus manos al final del día. Entonces, si este proceso termina en un proceso de elección democrática, evidentemente
todos los actores que quieran competir y reúnan las condiciones para competir van a tener la oportunidad de hacerlo, y ahí es donde la legitimidad nuevamente se va a imponer, donde quiera que estén. Y sabemos dónde está hoy, porque todos los estudios de opinión serios lo dicen. Entonces, al final del día, no creo que sea un tema de desplazar a quien tiene la legitimidad. Yo creo que lo que se está tratando de hacer es facilitar un proceso de diálogo, y apostando a que hay alguna persona como Dinora Figuera que puede tener, a pesar de haber sido descalificada muchas veces por el mismo Jorge Rodríguez, hay que recordarlo, es una persona que posiblemente esté en una mejor posición para alcanzar acuerdos y para sentarse en una mesa cara a cara. Y nuevamente, repito, ella no se sienta como una mediadora, se sienta como parte del proceso, se sienta como representante de la oposición. Y a la oposición que va a representar es a la oposición mayoritaria, repito, de la cual su propio partido político, aunque ella venga en una posición institucional, forma parte. Ahora, Eso profe, no lo podemos olvidar. Y por el otro lado, quien sí va a hacer el rol de mediador son los Estados Unidos. Inclusive yo me atrevería a decir que más que de mediador, de árbitro. ¿Y por qué? Porque al final del día el acuerdo no queda 100% en manos de las partes. Al final del día Estados Unidos va a ejercer coerción para que el acuerdo vaya en la dirección que ellos quieren que vaya. Y todo pareciera indicar, por la narrativa norteamericana, por las declaraciones de Marco Rubio, que ellos quieren finalizar este proceso con una elección democrática. Entonces, si las cosas van en esa dirección, bueno, todos sabemos, no es secreto para nadie, que hacia ahí no quiere caminar el gobierno interino, pero hacia allí quiere caminar la oposición y quiere caminar el gobierno norteamericano. Entonces, al final del día, Estados Unidos, más que en mediador, se convierte en árbitro del proceso. Y si queremos seguir insistiendo que es mediador, pues un mediador parte. O sea, un mediador que interviene con sus propios intereses y que interviene con sus propias palancas de coerción. El Ahora, interinato pero por- debe tener margen para negociar, el interinato, o simplemente ya está en una posición donde solo siguen instrucciones. Ayer No, veíamos a yo- Jorge Dossi, por ejemplo, sentado con alguien que descalificó muchísimo. Pero Sí, también a ver. eso es verdad, o sea, esa postura es real. Es decir, hoy Dinora Figuera en la mañana decía que ella ayer vio a un Jorge Rodríguez un poco abierto a conversar y en una postura distinta a la que lo había conocido en años anteriores. ¿Qué es eso? ¿Es un personaje para llevar el momento? ¿Es Bueno, que a ver, yo lamentablemente no tuve la oportunidad de ver la entrevista de Dinora con Lusinski, pero la realidad del asunto es que yo creo que el gobierno sigue jugando al juego que siempre ha jugado, a ganar tiempo. Y hay que recordar que el gobierno nunca se ha negado, nunca, a ir a un proceso de negociación, ni antes ni ahora. Y siempre ha tratado de utilizar la negociación como una táctica dilatoria. ha sido su mejor maniobra, ¿no? Es lo que siempre ha hecho y lo que va a intentar hacer. La pregunta es si hemos aprendido del pasado y vamos a evitar que una vez más la negociación se utilice como una táctica dilatoria para ganar tiempo y al final del día quedarse. Y con un Entonces mediador creo, con Estados Unidos es posible ganar tiempo, o sea, con un árbitro así como está bueno, con Estados Unidos. va a depender de la atención que los Estados Unidos pongan sobre el proceso. Y creo que allí es esencial eso, la atención que pongan, porque da la impresión de que en ciertos momentos después del 3 de enero Estados Unidos ha bajado la guardia y se ha descuidado. ¿Y por qué lo digo? Bueno, por el tema de lo que sucedió con el nombramiento del fiscal, por lo que ha sucedido hasta ahora con la liberación de los presos políticos, donde pareciera que se simula obedecer una orden, pero al final del día seguimos con presos políticos y no en menor cuantía. Entonces hay una simulación de cumplimiento que muchas veces no es pleno cumplimiento, entonces ahí hay que tener cuidado. Ahora estamos a punto del nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y ahí, si los Estados Unidos se descuidan, puede venir un nuevo strike para los Estados Unidos porque podemos tener más de lo mismo. Entonces, sin lugar a dudas, el gobierno va a jugar a ganar tiempo y se gana tiempo diciendo que sí a todo, pero después arrastrando los pies a la hora de cumplir. Y lo que los Estados Unidos tienen que evitar justamente como mediador en este proceso, ya no voy a decir ni tan siquiera como árbitro, pero eso es una tarea inclusive básica de cualquier mediador, es evitar que alguna de las partes utilice la negociación como táctica dilatoria para ganar tiempo y después salirse del carril de la negociación y hacer otra cosa. También, profesor, vemos que este diálogo, esta agenda, estos primeros acercamientos se proponen en un momento en el que
Estados Unidos están firmando constantes acuerdos, tanto memorandos de entendimiento como acuerdos de inversión y de recuperación, ¿no? En distintos ámbitos, y hay empresas estadounidenses involucradas. Incluso ayer Entonces, hubo una flexibilización, al mismo tiempo del de comunicado, una los bonos. flexibilización exacto. de Entonces podemos ver que esto también podría, básicamente este diálogo obedece a los intereses de Estados Unidos de crear, podría decirse, de crear un mayor piso de estabilidad política, ¿no? En el país, que le dé confianza a esos inversores para que siga fluyendo ese flujo de dinero entre Venezuela y siga fluyendo el petróleo hacia Estados Unidos, el petróleo venezolano. A ver, veámoslo de esta manera, sí, la respuesta es sí. A ver, yo creo que los Estados Unidos tienen intereses políticos y económicos en Venezuela. Y creo que de alguna manera los intereses políticos y económicos se encuentran en una intersección que es la democracia. Porque al final del día ni vas a poder avanzar todo lo que quieres en los intereses políticos ni en los económicos si no democratizas. O sea, esto que nosotros llamamos fase de estabilización, bueno, pudiéramos decir el país está estable. O sea, que pudiéramos decir que la fase de estabilización se ha cumplido. Pero si tú no avanzas políticamente con una apertura democrática, el país se puede volver a desestabilizar. Nosotros podríamos decir que sí, hemos entrado en una fase de recuperación económica, se han firmado una serie de convenios, etcétera, se han modificado leyes, ley de hidrocarburos, ley de minas, ley de sistema eléctrico, pero la realidad del asunto es que la recuperación económica no se va a completar hasta que haya reinstitucionalización del país. ¿Por qué? Porque si no hay reinstitucionalización democrática, no importa que tengas un Tribunal Supremo de Justicia, si quien gobierna le puede dar órdenes al Tribunal Supremo de Justicia. No sirve de nada que tú tengas contratos firmados si quien opera en el campo no tiene la seguridad garantizada por la Fuerza Armada Nacional al final del día. No sirve de mucho que tú tengas contratos firmados si en el día a día tú no puedes operar como debes hacerlo, porque las instituciones de alguna manera funcionan de manera irregular y funcionan subordinadas a las órdenes del gobierno en un momento determinado. Entonces todo lo que se ha avanzado puede revertirse o inclusive puede estancarse porque tú no avanzas en el proceso político. Entonces creo que ahí es donde ambos intereses se encuentran y creo que eso es lo que los Estados Unidos empiezan a notar, de que el tema no avanza y no avanza justamente porque los inversionistas les dicen sí, las oportunidades de inversión están abiertas, pero los riesgos siguen allí. Porque sí, porque he insistido con el tema de María Corina, pero qué hueco queda importante aquí cuando están ocurriendo este montón de cosas, se mueve el tablero y María Corina no llega? ¿Debe llegar ya María Corina o no es su momento? ¿Debe llegar cuando ya todo esté servido para una elección? A ver, yo creo que el regreso de María Corina Machado es importante y se necesita que regrese pronto. ¿Por qué? Porque el liderazgo no se puede ejercer a distancia. Entonces, ella ha logrado mantener, como hemos visto en encuestas muy recientes, incluida la que comentaba hace un momento, hemos visto que María Corina Machado ha logrado mantener su capital político, pero eso no es eterno. Hay que estar aquí para poder liderar ese proceso. Ahora, yo me imagino, sin haberlo discutido con ella, yo me imagino que ella lo que quiere también es evitar un conflicto con los Estados Unidos y quiere que su viaje y su regreso sea coordinado con los Estados Unidos y que de alguna manera tener la luz verde para regresar, para que esto no se convierta en un conflicto con quien tutela el proceso. Y esa precaución la podemos entender. Ahora, la realidad del asunto es que esa luz roja para el regreso no se puede extender por mucho más tiempo, porque si no ella va a tener que tomar la decisión independientemente de si a los Estados Unidos le gusta o no le gusta. Entonces yo creo que en la medida que el tiempo pasa, el regreso de ella se vuelve más necesario y más urgente y la necesidad de ella estar aquí para liderar el proceso es inevitable, o sea, no se puede seguir postergando. ¿Podría haber una ruptura de ella con Estados Unidos si regresa sin ese permiso? A ver, yo veo poco probable, para ser franco, que haya una ruptura. ¿Y por qué lo creo? Bueno, porque, digamos, la Casa Blanca no es tonta, sabe de qué lado reposa la legitimidad
y sabe que llevar al país a una elección democrática sin ella sería una burla que nadie aceptaría. Y al final del día, digamos, yo creo que hay interés en llevarse bien con quien puede ganar la próxima elección y no tener una ruptura con quien pueda ganar la próxima elección. Entonces no creo que se convertiría en una ruptura. Sí creo que pondría a Estados Unidos ante un dilema muy importante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque bueno, ante el regreso de ella, Estados Unidos tiene que decidir entre ignorar su regreso y poner su suerte en manos del gobierno interino o involucrarse en el regreso de ella y ponerle límites al gobierno interino sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Yo creo que el regreso de ella coloca en un dilema a los Estados Unidos porque sabe que en la medida que no haya avances verificables en materia política y en materia democrática, entonces ella va a tener la posibilidad de movilizar al país para forzar esos avances, con lo cual Estados Unidos tiene que terminar dando respuesta y presionando al gobierno para que esos avances efectivamente se Claro, también podríamos leer que si no existiera María Corina Machado y esa popularidad y esa legitimidad que tiene, no hubiese de un lado esa presión hacia el gobierno de Estados Unidos de apurar esto, porque al final... Estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. O sea, ahora, si no existiese la legitimidad de María Corina Machado y no hubiese los niveles de demanda por elecciones libres en Venezuela, Estados Unidos pudiera tomarse el proceso con más calma. Pero la realidad del asunto es que yo creo que al final del día seguiríamos teniendo un proceso de 3 fases. Quizás no a la velocidad que posiblemente lo vamos a tener ahora si las cosas salen bien. Lo tendríamos con más calma, pero lo tendríamos. Porque creo que lo que los Estados Unidos no podrían hacer en ningún momento es terminar, por ejemplo, esta administración sin entregar una solución final. Porque entonces terminan dejando a los inversionistas, a los cuales les pidieron que invirtieran en Venezuela y no son inversiones por 2 o 3 años, sino por 10, 20 años, los dejan al final del día sin ninguna protección si tú no reinstitucionalizas el país. Y eso puede ser muy costoso. Para un gobierno cualquiera, demócrata o republicano, puede ser tremendamente costoso. Profe, ¿cómo lee usted políticamente las 2 visitas de Donovan, de Kane y luego el bombardeo al sur de Venezuela para matar al niño Guerrero? ¿Cómo lee usted políticamente esas intervenciones militares? Bueno, no, yo lo que creo es que esto es parte de una misma agenda donde lo que se busca es la cooperación entre las autoridades venezolanas y las autoridades norteamericanas para cumplir con una agenda que de alguna manera genere condiciones mínimas de seguridad y de estabilidad para el gobierno que vendría después de una elección. Entonces, y por supuesto facilitar condiciones para la inversión. Y no es para decirle, epa, yo sigo aquí. Bueno, obviamente ahí hay un mensaje implícito. O sea, el mensaje es, yo tengo la capacidad para volver a hacer una operación militar cuando lo necesite. Pero creo que esto es una operación coordinada con las autoridades venezolanas que lo que busca en este momento es retirar grupos armados de ciertas zonas donde hay interés en invertir. Claro. Y por el otro lado evitar el peligro de que esos grupos armados el día de mañana puedan desestabilizar por lo menos parcialmente el país después de que haya un cambio de gobierno. Entonces creo que eso es parte de lo que se está tratando de hacer allí. Voy a preguntar una más, no me odien. Esta llegada de Dinora Figuera pudiera traer al juego, al tablero político, otras figuras que estaban tal vez un poco apartadas como Julio Borges, porque se habla de que ella responde a Julio Borges. A ver, yo creo que todos, veámoslo de esta manera, yo creo que sí, y creo que la intermediación de ella en esta negociación, su participación en esta negociación, debería traducirse en el regreso de todos los exiliados. ¿Okay? Y por supuesto, cuando un exiliado político regresa, no regresa para quedarse en su casa, regresa para participar políticamente de nuevo. Entonces yo sí creo que con el regreso de ella, si esto se traduce en hitos, y esos hitos son liberación de presos políticos, regreso de exiliados, nombramiento de nuevos rectores del CNE, etcétera, etcétera, nosotros vamos a ver a estos exiliados otra vez participando políticamente en todos estos procesos. Es lo normal, es lo lógico y es lo deseable en una democracia. Profe, esta imagen de Dinora Figuera
no sé si es a destiempo la pregunta, pero no era no era lo que Como venía. después puedes editarnos a destiempo. Esto no era lo que venía a hacer Enrique Márquez. No creo, yo la verdad es que no creo. No sé si en algún momento se le consideró para este rol. Lo que sí quedó muy claro es que si en algún momento se pensó en él para este rol, se le descartó prácticamente de inmediato. Y por el otro lado, no estoy muy seguro que Enrique Márquez quisiera ese rol. No estoy muy claro en eso. Yo creo que Enrique Márquez hoy en día se ve a sí mismo como candidateable para una elección presidencial. Digamos que posiblemente hoy no tiene los números, pero no sabemos mañana o pasado o en una próxima elección. Pero la realidad del asunto, creo que su rol lo cambió significativamente. Yo creo que a él no le interesa ser rector del Consejo Nacional Electoral, yo creo que no le interesa ser diputado, creo que le interesa ser candidato presidencial. Que eso implique que en la mitad del camino pueda aspirar a otros cargos que tengan proyección presidencial, posiblemente, pero creo que si el rol de Dinora Figuera se pensó en algún momento para Enrique Márquez, creo que quedó descartado casi al principio. Y ve a una Dinora Figuera como rectora, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral tutelado por parte de Estados Unidos. No la veo. Y no la veo porque eso la descalificaría como negociadora. Claro. Entonces yo creo que algo que es vital, y si yo tuviera la oportunidad de hablar con Dinora Figuera en los próximos días, en las próximas horas, no creo que la tenga porque debe estar muy ocupada, pero yo le diría, hay que sacar del tablero cualquier aspiración que se lea como un beneficio de estar en la mesa de negociación para ti, porque eso la descalifica como negociadora. Entonces yo creo que es muy importante que los beneficios no recaigan en ella misma. O sea, yo no puedo negociar la democracia para convertirme en el árbitro del proceso electoral o para convertirme en la líder del proceso político o para... Yo creo que su rol está muy bien definido y creo que además es un papel histórico, que si ella lo acepta como lo ha aceptado y lo ejerce de la manera apropiada, Dinora Figuera puede escribir una página muy importante en la historia de este país. Si ella se desvía de ese rol, pues al final del día pasará como ha sucedido con otros actores que han tenido un rol importante y que no han entendido el momento y no han entendido el rol que les correspondía. Entonces yo creo que Dinora Figuera es una mujer inteligente y creo que sabrá interpretar cuál es el rol que le corresponde en este momento.